Estamos en un lugar espectacular de Albacete, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Es el Centro Cultural La Asunción. Yo os invito, si no habéis estado aquí, que vengáis para disfrutar de algunas de las exposiciones, pero es que aquí hoy tenemos a Manuel Cebrián, que es escritor de Albacete. ¿Qué tal, cómo estás, Manuel? Buenas tardes, pues muy bien, aquí con vosotros acompañándonos para presentaros la última creación literaria que hemos tenido y quería pues un poco exponer el porqué y el motivo de la puesta en escena de esta obra. Bueno, ¿qué te parece este lugar al que te he traído? Que es maravilloso, es mágico, ¿no? Bueno, yo la verdad es que lo conozco porque trabajo aquí en la Diputación y este centro es de la Diputación, aquí tiene algunos servicios administrativos suyos y es de lo mejor que tiene la provincia y de lo más bonito que hay que ver en la ciudad. Es encantador el sitio, con lo cual me alegro mucho que me hayáis invitado a este sitio. Bueno, pero te hemos invitado concretamente, como tú has dicho, para presentar tu nueva novela, Germania, el amargo despertar de Roma, que tiene un premio importantísimo. Has conseguido, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta obra fue finalista en la última edición del premio Alejandro Dumas de novela histórica, en la última edición, la 8ª edición, y se presentaron 223 novelas, creo que fueron, de 12 o 13 países en concreto, y bueno, quedó finalista, no llegó a ser la ganadora. Y bueno, realmente la novela dio muy buena impresión y al final fue publicada, no por la editora que convocó el premio, sino por otra editora diferente, que era Mire Editores, que era una editora de Zaragoza, que se fijó en ella y vio el valor del trabajo. Entonces, pues bueno, al final ha tenido su resultado, es decir, sea por una vía o por otra, el premio es la publicación, que en definitiva es lo que deseamos los dos autores, que es que sea conocida, que sea leída y que sea tratada en cualquier medio, que es lo importante. La gente ya supongo que se imaginará, ¿no?, el público de qué trata más o menos, ¿no?, la novela de Germania, El amargo despertar de Roma. Es una novela narrativa e histórica, ¿no?, que sucede en el siglo IX después de Cristo. Sí, bueno, la obra se centra en el año 9 después de Cristo, tiene dos partes, pero bueno, arranca en el año 9, que es cuando se produce un desastre militar de primer orden en el centro de Germania, es decir, cuando Roma había salido de varias guerras civiles, cuando estaba muy tranquila, porque pensaba que todos los peligros, tanto internos como externos, los tenía controlados. Pues bueno, es en un momento que Roma estaba confiada, estaba segura de su propio dominio, surge el sobresalto en el interior de Germania, cuando menos se lo esperaba en una emboscada de las legiones romanas, en un movimiento pendular de las legiones que siempre en los cambios de estación pues subían desde la frontera del Rin, subían a la frontera norte del imperio, que era el Elba, y normalmente cuando llegaba la época fría, los cambios de estación en otoño, bajaban de la zona alta del Elba hacia el Rin a pasar el invierno, es decir, y en ese movimiento pendular y estacional que se repetía todos los años, pues en esa época son emboscadas por las tribus germanas y sucumben allí 3 legiones, la 17, la 18 y la 19, y bueno, causa un verdadero sobresalto en el imperio porque prácticamente quedó desguarnecida la frontera norte del imperio y los romanos temían cuando el ejército estaba desmovilizado, en una época de desmovilización del ejército, temían que invadieran el imperio, es decir, que al estar desguarnecida la frontera norte del imperio, pues penetraran en la Galia y penetraran también en Italia, porque tampoco había legiones intermedias que pudieran proteger el imperio. Entonces, bueno, es un hecho histórico que no está excesivamente tratado, ni siquiera a nivel literario, ni siquiera a nivel tampoco de ensayos ni de historia. Son otros hechos históricos de la época romana los más conocidos, y yo me fijé en este precisamente por eso, porque supuso un cambio de estrategia importante en el imperio a la hora de replantearse lo que era
pues esa política expansiva que había tenido hasta ese momento, que no se pensaba en otra cosa de nada más que en nuevas conquistas, añadir nuevos territorios al imperio, y en ese determinado momento en el que sucumben varias legiones se dan cuenta de que no toda la expansión o todas las nuevas conquistas podían ser factibles, porque había muchos peligros que incluso amenazaban la propia existencia del imperio. ¿Y por qué escogiste concretamente este acontecimiento para centrar la historia de esta novela narrativa e histórica? Porque, claro, bueno, se ha tratado poco literariamente, como has dicho, pero supongo que te habrá motivado otra cosa, ¿no? También, aparte de eso. Bueno, yo sí, fundamentalmente lo que he querido poner en valor también y resaltar es que todos tenemos la sensación de que Roma ha crecido a base de éxitos, es decir, y a base de grandeza. Todo lo que se nos traslada en la televisión, en los medios de comunicación, en los libros, en la literatura, en los ensayos, parece que Roma es sinónimo de grandeza, de éxito, y al contrario, es decir, Roma es sinónimo de tropiezos, de sobresaltos y de grandes derrotas. ¿Qué es lo verdaderamente importante de Roma? Es que todas esas derrotas y todos esos sobresaltos y traspiés le hicieron reaccionar. Esa es la gran victoria y el gran éxito de Roma, que siempre esos tropiezos le hicieron reaccionar y resurgir sobre sus cenizas. Roma tuvo desastres militares de primer orden que la llevaron a punto del abismo, es decir, a punto de desaparecer como tal, y no durar 2000 años como ha durado ese imperio, y que se puede tocar hasta casi con la mano, porque el Imperio Romano ha llegado hasta el 1453, sobre todo en la versión bizantina, y eso es un periodo larguísimo, es decir, más de 2000 años que un imperio subsista con una cantidad de debacles militares que ha tenido, pues no deja de ser un éxito para un imperio. Hablo de la derrota ante los cartagineses, la gran derrota en Cannás, que supuso la desaparición de 16 legiones. Hablo de la derrota de Arausio junto al Ródano ante los cimbros y los teutones y los celtas, que arrollaron a 120.000 romanos y supuso pues una debacle de primer orden, y desapareció el grueso del ejército romano. Hablo de la derrota de Carrás en el imperio, es decir, en el oriente del imperio, en la parte oriental del imperio, mejor dicho, en la que desaparecieron 7 legiones y dejó desguarnecido esa parte oriental del imperio. Y hablo también de esta derrota de Teutoburgo, en el que desaparecen 3 legiones, y todos en periodos temporales que, aunque largos en la historia, pero que no dejan de ser unos socavones tremendos en la vida de Roma, pero tuvo la grandeza de sobreponerse y de volver a resurgir sobre las cenizas. Algunas de esas derrotas, concretamente, luego le permitieron, concretamente hablo de la derrota de Arausio en el Ródano, le permitieron regenerar por completo al ejército, y fue concretamente Cayo Mario el que luego construyó un ejército fantástico que le permitió años después o décadas después a Julio César pues conquistar la Galia y prácticamente subir las fronteras hasta el Elba. Hablamos de esa derrota de las 3 legiones en el año 9 después de Cristo. Es una primera parte del libro. Al inicio ya de la entrevista ya has comentado que había una segunda parte que creo que sucede en el siglo XIV, bueno, en el año 14, 15 después de Cristo, que a lo mejor es ese resurgir, ¿no?, del que estabas hablando un poco. Sí, bueno, efectivamente, es decir, las fronteras de Roma, concretamente con motivo de esta derrota, ya no se recuperaron, es decir, esa frontera del Elba, tan al norte, jamás ya se volvió a recuperar. Pero lo que sí Roma quería restañar era su orgullo, es decir, como imperio. Y evidentemente en la obra hay un salto temporal. ¿Por qué? Porque si en el año 9 se produce la derrota, en el año 14 y 15 se produce la reacción romana, es decir, vuelven a reforzar las fronteras con legiones de otros puntos del imperio, acantonan en el Rin acantonan el 30% del ejército romano, 8 legiones, 45.000 hombres, y con eso se proponen castigar a los germanos por haber herido su orgullo y por haber atentado, ¿no?, contra lo que era lo más sagrado del imperio, sus soldados, sus insignias y al emperador, ¿no?
Entonces, en el año 14 se produce la reacción romana, invaden nuevamente Germania, pero más que con un propósito de nueva ocupación y de nuevo asentamiento en esas tierras, que nunca volvieron a recuperarse, es con ánimo de castigo y de revancha, es decir, de castigar a las tribus germanas que habían tenido la osadía de castigar a sus legiones y de arrumbarlas completamente y de hacerlas desaparecer. Entonces, esa segunda parte de la obra se dedica pues, un poco a ver un poco la reacción romana que va en esa línea. ¿Y cómo ha sido el proceso de investigación, de documentación? Porque evidentemente a la hora de escribir una novela histórica hay que tener muchísimos datos en la mano y tener muy clara la estructura histórica y de los acontecimientos, ¿no? Sí, bueno, yo en la novela histórica supone un esfuerzo tremendo para el autor, pero muy grande. ¿Por qué? Porque es que no me lo puedo ni imaginar. Porque supone... Es una cátedra, por lo menos, es un máster. Y sobre todo para los que no somos historiadores, para no incurrir en errores de bulto, porque la novela histórica, aunque tiene una parte lógicamente que es creativa del propio autor, pero tiene una parte que es fundamental, que es la arquitectura de la obra. La arquitectura de la obra es histórica siempre, si no sería engañar al lector, y luego tiene una parte creativa de ficción, por eso la novela histórica también se le puede decir de ficción histórica, porque tiene una parte central que es histórica y otra narrativa o de mucha imaginación por parte del autor. Pero bueno, nosotros al final lo que tenemos que hacer siempre arrancamos de los clásicos romanos, de los historiadores romanos que nos han dejado como herencia pues una serie de referencias de lo que sucede en aquella época, menos de las que quisiéramos, porque estamos hablando de hace 2000 años, es decir, hace 2000 años nos ha llegado lo que nos ha llegado, poco. Pero bueno, siempre hay algo que los historiadores, Velleio Patérculo, Tito Livio, Tácito, Dion Casio, Floro, es decir, nos han venido trasladando, que a su vez ellos escribían un poco de oídas, porque en aquella época tampoco fueron personajes que vivieron en directo aquellos sucesos, sino que ellos a su vez se los contaron otros. Con lo cual, pues bueno, hay que poner un poco entre comillas y en cuarentena lo que ellos nos contaban, porque además hay discrepancias tremendas entre unos y otros, entre unos autores y otros. Pero bueno, al final te quedas con lo que crees que es más coincidente, en lo que es más sólido, y al final terminas sobre ese soporte documental histórico y sobre otras investigaciones, claro, de otros autores posteriores contemporáneos que han hecho, pues te vas quedando con lo que crees que es fundamental y lo que es más sólido, y a partir de ahí creas la estructura de la obra y estableces un poco el íter literario que tú quieres seguir. Yo en este caso lo he construido la obra sobre la base de varios personajes, y siempre con un hilo conductor que es el mismo, que es el desastre militar en Teutoburgo, que es de donde se centra toda la novela. Hay 4 personajes principales, si no me equivoco, que son, me los he apuntado, Lucio, Tusnelda, Titiana y Antonio. Algunos de ellos son históricos y otros ficticios. Sí, bueno, es lo que te comentaba. Yo, ¿qué es lo que he querido? No he querido, es una novela cogida a ras de suelo, es decir, he cogido personajes de ficción, algunos de ellos, la mayoría, uno de ellos es histórico, que es Tusnelda, y los otros 3 personajes son de ficción. Podía haber cogido todos los personajes reales, pero lo que he querido es bajar a ras de suelo, es decir, para recrear ese hecho histórico desde abajo, es decir, de las personas que vivieron de manera directa cuál fue el desastre, cómo lo vivieron y cuáles fueron las consecuencias que tuvieron. Son 2 mujeres germanas y además de clases bajas, concretamente, una de ellas en concreto, Tusnelda, no era así, pero la otra, Titiana, sí, y 2 legionarios, 2 soldados romanos, sin más. Es decir, podría haberme fijado pues, en Tiberio, en Augusto, es decir, en personajes principales de la época que vivieron el desastre desde arriba, pero lo que he querido es versionar el desastre desde abajo, es decir, desde las personas. Es otra perspectiva completamente totalmente distinta, sí. Por cierto, ya para finalizar, hay puntos clave en cuanto a entornos en la novela. ¿Cuáles serían esos lugares donde ocurre el amargo despertar de Roma?
Bueno, yo la novela la he versionado en distintos lugares, es decir, incluso en Hispania, es decir, en Segóbriga, en Valeria, tiene sus puntos de arranque, incluso la novela empieza aquí, en Segóbriga y en Valeria, y también en Roma, en la propia capital del imperio, que tiene un reflejo muy amplio, y sobre todo en los asentamientos militares de los romanos en el Rin. Es decir, ¿y por qué? Porque he querido ver la distinta naturaleza, bueno, la grandiosidad del imperio, las distintas formas de vivir en los distintos sitios del imperio, porque no se vivía lo mismo en Segóbriga y en Valeria, ni en Roma, que en los asentamientos militares del norte de Europa, en las bases militares romanas, y entonces lo que he querido dar es las distintas caras que mostraba el imperio en los distintos sitios, es decir, dar un reflejo completo de la distinta naturaleza de sus ciudades, de sus asentamientos y de su forma de vida en los distintos sitios, es decir, no se vivía lo mismo en una colonia romana que en la capital del imperio, que en un acuartelamiento militar del Rin. Porque eran totalmente zonas que no tenían nada que ver unas con otras. Entonces lo que he querido es dar una visión completa de distintas perspectivas y sin perder, como digo, el hilo conductor de lo que era el desastre militar de Teutoburgo. Son historias que los personajes que planteo arrancan desde distintos sitios, desde distintas ciudades, colonias, asentamientos y tal, y luego al final terminan todos coincidiendo, precisamente por lo dramático que fue aquel suceso, terminan todos coincidiendo temporalmente, pues en Germania, en las mismas zonas del desastre, bueno, pues al final terminan conviviendo en los mismos sitios. Para la gente de a pie de calle que nos esté viendo, en Albacete, ¿dónde se puede adquirir esta Germania, el amargo despertar de Roma? Bueno, pues lo tienen en las librerías que todos conocéis, fundamentalmente en Librería Popular, que es donde presenté la novela y donde tienen ejemplares allí a vuestra disposición. Invitamos a todo el mundo a que vaya a la Librería Popular a comprar Germania, el amargo despertar de Roma. Manuel Cebrián, muchísimas gracias por estar aquí en A Pie de Calle. Muchas gracias a ti y a Visión 6. Muchas gracias a vosotros.